Perdimos a Lucía un jueves frío de noviembre. Faltaba poco para el Día de Acción de Gracias, y los árboles aún conservaban algunas hojas doradas. Tenía 17 años, un conductor ebrio, una carretera mojada y una curva que nunca logró tomar. Una sola llamada telefónica lo destruyó todo. Ese tipo de llamada que uno cree que solo les pasa a los demás. Me llamo Carmen Morales. Fui esposa durante 23 años, madre durante 17. Después de que Lucía murió, sentí que ya no era nada. Recuerdo su risa como una melodía, algo que crees que volverás a escuchar siempre. Su habitación aún olía a lavanda. No la toqué. Mi esposo, Javier, cambió después del funeral. Dejó de dormir en nuestra habitación. Al principio dijo que necesitaba espacio. Dejó de responderme cuando le preguntaba si estaba bien. Por las noches, escuchaba la televisión desde el sótano, y a veces el sonido tenue de su celular, mensajes que ya ni siquiera se molestaba en ocultar. El duelo no solo nos volvió desconocidos, nos convirtió en enemigos, sentados frente a frente, sin reconocer a las personas que solíamos ser. Intenté con terapia. Él dijo que era una pérdida de dinero. Encendía velas junto a la foto de Lucía. Él decía que era una exageración. La gente pierde hijos, Carmen, murmuró una vez, tirando las llaves sobre la mesa. Tienes que seguir adelante. Pero una mañana, apenas 7 semanas después del entierro, Javier dijo algo que jamás olvidaré. Estaba sirviéndome café cuando entró, mejor vestido de lo que lo había visto en meses. Pelo peinado hacia atrás, recién afeitado, camisa nueva. Tengo que decir algo, soltó sin sentarse. Esto, lo nuestro, ya no funciona. Has cambiado. Estás rota, Carmen. No respondí. No podía. Él continuó. Quiero una familia de verdad. Ya no puedo tener eso contigo. Salió de la casa y yo me quedé ahí, sosteniendo una taza vacía. 3 días después, volví temprano del supermercado. Había un coche en el camino de entrada que no reconocí, un convertible plateado. Al entrar a la casa, escuché risas provenientes del piso de arriba. Risas agudas, juveniles, desconocidas. Javier apareció en la cima de las escaleras. Carmen, dijo, como si yo tuviera que dar explicaciones. Quería contártelo, ella es Natalia. Se quedará con nosotros. Solo por un tiempo. Natalia, apenas unos años mayor que Lucía, saludó por detrás de él, como si estuviéramos en una barbacoa familiar. ¡Hola! ¿Me han hablado tanto de ti? No grité, no lloré. Guardé la leche en la nevera y dije que estaba cansada. Esa noche, en nuestra casa, él durmió con ella. Yo me acosté en la cama de Lucía y miré al techo, pero no me fui. Todavía no. Los días que siguieron se volvieron borrosos. Horas lentas y largas, fingiendo que no escuchaba su risa, fingiendo que no notaba 2 tazas de café en el fregadero en lugar de una. Natalia se acomodó rápido. Usaba mis batas. Se tomaba selfies frente a la chimenea. Reacomodaba mis cojines. No trabajaba. No estudiaba. Ni siquiera fingía preocuparse porque yo aún viviera allí. Entraba a la cocina y la encontraba sentada descalza en la encimera, riéndose de algo que Javier decía mientras freía huevos como si fueran recién casados. Le decía Javi. Nadie lo llamaba así, ni su propia madre. Hablaban del futuro durante la cena, como si yo no estuviera ahí con mi cazuela y mi dolor. Deberíamos buscar una casa nueva, decía ella con entusiasmo, con piscina, jardín y una habitación para bebé. Javier asentía, mirándome como si yo fuera una tía lejana que ya había estado demasiado tiempo en la casa. Pero yo seguía sonriendo, asintiendo, escuchando, porque empecé a notar cosas. Natalia no sabía reiniciar los fusibles cuando se iba la luz. Preguntó dónde estaba la aspiradora, como si nunca hubiera limpiado en su vida. Su móvil no dejaba de sonar con nombres que no conocía. Diego, Clara, fiesta de yates. Jugaba a ser ama de casa, pero no estaba lista para ser esposa de nadie. Y yo conocía a Javier. Le gustaba todo ordenado, bajo control.
Natalia era caos con pintalabios. Una tarde, mientras Javier se reunía con un cliente, Natalia se sirvió una copa de vino y se sentó a mi lado en el sofá como si fuéramos amigas. «No entiendo por qué sigues aquí», dijo, sorbiendo fuerte. «Sin ofender». La miré con calma. «Yo vivo aquí». Rodó los ojos. «Sí, pero es raro. Pensé que las mujeres mayores tenían más orgullo». No respondí, pero la observé mientras revisaba su móvil, riéndose de un mensaje de alguien llamado Rodri. Era imprudente, descuidada, y en el fondo, sospechaba que no le importaba Javier. No de verdad. Lo estaba usando, y él estaba demasiado ciego o demasiado arrogante para verlo. Esa noche, saqué la vieja llave de la caja fuerte del fondo del armario de las sábanas. Había estado ahí durante años. Dentro, un folder, registros bancarios, escrituras, documentos que Javier asumía que yo había olvidado. Pero no los olvidé. Javier nunca manejaba el papeleo. Siempre fue mi tarea. No sabía qué estaba a mi nombre, ni qué no lo estaba. A la mañana siguiente, empecé a llamar abogados. En silencio, con discreción, porque no iba a huir. Él trajo la guerra a mi casa. Ahora yo iba a ganarla. En la segunda semana, Javier mostraba a Natalia como un trofeo. Tenían reservaciones para brunch, citas en el spa, entregas nocturnas de vino. La llevó al mismo hotel donde celebramos nuestro 10º aniversario. Lo supe porque encontré el recibo en la ropa sucia, doblando una de sus camisas. Natalia dejó su perfume en todo. Dulzón, invasivo, imposible de ignorar. Olía a chicle y malas intenciones, pero seguía aparentando. Hablaba lo justo. Sonreía a los vecinos, que me miraban con una mezcla de confusión y lástima. Los Morales siempre habíamos parecido una familia ejemplar. Nadie sospechaba nada, y yo pensaba mantenerlo así, por ahora. Una mañana, Javier dejó su portátil abierto. No había fisgoneado en años, no desde que Lucía era niña, pero algo me empujó a mirar. Lo que encontré ya no me sorprendió. Decenas de correos con agentes inmobiliarios. Una carpeta llena de anuncios de apartamentos. Estaba planeando vender la casa. Imprimí todo. Luego borré el historial de navegación. Jamás sabría que lo vi. Esa noche preparé un pollo al horno, como solía hacerlo antes. Puse la mesa con velas. Natalia no bajó. Dijo que estaba haciendo un detox y no soportaba el olor de la carne. Javier puso los ojos en blanco, pero comió igual. «Últimamente estás de buen humor», comentó entre bocados, algo sospechoso. «Es refrescante». «He estado trabajando en la aceptación», respondí tranquila. «No todo tiene que ser una guerra, Javier». Sonrió, convencido de mi supuesta rendición. «Bien, porque quiero manejar esta transición en paz. Natalia y yo estamos pensando en comprar un piso en el centro. Algo con estilo moderno». Asentí. «Suena bonito», siguió hablando. «De nuevos comienzos. De que tal vez podríamos arreglar los papeles tomando un café, sin abogados». Acepté. Y lo decía en serio. Más o menos. Yo iba a arreglar los papeles. Pero no con café. Al día siguiente, me reuní con Marta Piñeiro, una abogada que había sido amiga de la familia hace años. Ella nos ayudó a hacer el testamento cuando nació Lucía. Me recordaba. «Aún tienes la escritura a tu nombre, Carmen», dijo, hojeando los documentos. «Estás en una posición muy fuerte. ¿Quieres presentar ahora la demanda?» Negué con la cabeza. «Aún no. Quiero que él crea que está ganando». Marta alzó una ceja. «Carmen, ten cuidado. Hombres como Javier no aceptan la humillación fácilmente». Sonreí con frialdad. «Tampoco mujeres como yo». Esa noche le preparé a Natalia una bebida. Solo jugo, con una pequeña adición, una pastilla de valeriana triturada. Bostezó toda la cena y se fue a la cama temprano. Cuando Javier se durmió, entré a su despacho y copié el contenido de su móvil a mi disco externo. Mensajes, fotos, notas de voz. Había cometido errores. Solo necesitaba tiempo.
Esa noche me senté otra vez en la cama de Lucía, con el disco duro apretado en la mano como si fuera un arma secreta. Ya no lloraba al entrar a su habitación, solo respiraba el leve aroma a lavanda y pensaba en silencio. A veces imaginaba su voz susurrando: «No dejes que te quiten lo que es tuyo, mamá». En el disco, los secretos de Javier se derramaban como aguas negras. Fotos de Natalia, sí, algunas demasiado íntimas. Pero eso no era lo peor. Había mensajes con otra mujer, mayor que Natalia, aunque aún mucho más joven que yo. Se llamaba Débora. Era agente inmobiliaria. Aparentemente, Natalia no fue el primer nuevo comienzo que Javier había intentado. En una conversación, Débora lo llamó impulsivo y le dijo que no estaba interesada en hacer de madrastra. Javier le rogó que lo reconsiderara. Luego, los mensajes se detuvieron. 2 semanas después, llegó Natalia. No se trataba de Natalia, se trataba del control, de cómo Javier intentaba reescribir su vida con una nueva capa de pintura y un rostro más joven. La muerte de Lucía no fue solo una pérdida para él, fue una incomodidad. Ya no podía fingir ser el padre perfecto, así que cambió de guión. Rápido. A la mañana siguiente, Natalia tuvo un berrinche por el termostato. Lo había ajustado durante la noche, demasiado frío para su piel delicada. Bajó las escaleras descalza, con uno de los suéteres de Javier, y exigió saber quién lo había tocado. «Es una casa vieja», dije simplemente, tomando té. «A veces se reinicia solo». Me miró con sospecha, como si tuviera el poder de sabotear su comodidad con solo girar un botón. Y tal vez lo tenía. Tal vez ese era el punto. Más tarde esa semana, noté algo más. Natalia empezó a salir de casa durante horas sin decir a dónde iba. Volvía con bolsas caras, zapatos nuevos, recibos escondidos en el fondo del bolso. Revisé la cuenta conjunta por internet. Javier le daba una asignación semanal. Miles. Y ella la agotaba sin piedad. Esa noche, Javier azotó un cajón en la cocina. «¿Tomaste la carpeta de los estados de cuenta?» No me inmuté. «¿Number por qué?» «¿Por qué no está? Y Natalia dice que la estás espiando». «¿Ella dijo eso?» «Se siente insegura contigo». Lo miré lentamente. «Dile que cierre la puerta con llave, ¿ta? Entonces». Me clavó la mirada. Algo en su rostro titubeó. ¿Duda? ¿Miedo? Pero pasó rápido. «Está embarazada, Carmen». Las palabras cayeron como un disparo. No dije nada, ni siquiera parpadeé. «Se hizo una prueba esta mañana», añadió. «Vamos a formar una familia». Tomé un sorbo de té. Ni siquiera sabe si paga su propia factura del móvil. Se fue furioso, molesto porque no reaccioné con lágrimas, ni súplicas, ni sorpresa. Cuando la puerta se cerró arriba, me permití una leve sonrisa. Creía que había ganado. No sabía que ya tenía otra cita con Marta. Y esta vez, con nuevo material. La escritura aún estaba a mi nombre. El acuerdo prenupcial había expirado hacía años. Y Javier acababa de confesar abandono emocional, abuso financiero y adulterio, todo dentro de las paredes de mi casa. Me había dado todo lo que necesitaba. Me reuní con Marta 2 días después del gran anuncio de Javier. Alzó las cejas cuando le conté que Natalia supuestamente estaba embarazada. «Se hizo la prueba», dije, «en nuestro baño». Dejó el envoltorio en la basura como si fuera una medalla. ¿Y tú le crees? Creo que Natalia sabe perfectamente cómo tener a Javier comiendo de su mano. Marta se recostó en la silla. «Si es cierto, puede complicar las cosas, pero si es mentira». Sonrió levemente. «Podría jugar a tu favor. Una afirmación así, sin pruebas, la hace ver manipuladora. A él lo hace quedar como un tonto». Fue la primera vez que me reí de verdad. Suave, contenida, pero sincera. De vuelta en casa, Natalia estaba en modo anidación. Veía videos de bebés en el sofá, suspirando por pequeños bodies desde su móvil, dejando libros de crianza sobre la mesa del comedor.
Tomaba infusiones y soltaba comentarios sobre evitar el estrés por el bien del bebé cada vez que pasaba cerca. Yo seguía el juego, pero notaba que aún bebía vino cuando Javier no estaba. Aún fumaba en el garaje, con la puerta entreabierta. Aún se escabullía para hacer llamadas en secreto, riendo, susurrando. Una noche la seguí. Ella pensaba que estaba sola en el patio, envuelta en la vieja manta universitaria de Javier. Tenía el móvil pegado al oído y no escuchó el clic de la puerta. No, no tiene ni idea, dijo, riendo por lo bajo. La verdad es aburrido, pero el dinero es bueno y la casa es una locura. Solo necesito un poco más de tiempo. Pausa. Sí, claro que te extraño. Pero cuando esto termine, estaremos bien. Ya encontraré la manera. Retrocedí antes de que me viera. A la mañana siguiente, pasé por una farmacia y compré 3 pruebas de embarazo. Las dejé sobre la encimera con una nota. Como la primera fue tan emocionante, pensé que te gustaría confirmar. No dijo nada, pero las tiró antes de que Javier las viera. Esperé. Javier había empezado a quedarse fuera hasta tarde. Reuniones, decía. O el gimnasio. Natalia lo notó. Hacía pucheros cuando llegaba tarde. Se quejaba si no respondía a sus mensajes rápido. Empezaron a discutir por tonterías. Las compras, la ropa sucia, el termostato. Y yo solo cocinaba, limpiaba, sonreía. Hasta que una tarde Javier volvió temprano. Yo estaba en el jardín. No me vio. Natalia no escuchó la puerta. Estaba en altavoz. La misma voz de antes. Masculina. Suave. Joven. Y en cuanto me dé acceso al dinero de la hipoteca, dijo ella, me voy. Lo juro, amor. Solo un par de semanas más. Ya estoy harta de fingir. La línea quedó en silencio. Vi a Javier entrar. No cerró de golpe. No gritó. Solo se quedó ahí, en silencio. Pálido. Esa noche, apenas tocó la comida. Natalia intentó conquistarlo con su encanto, pero él no respondió. Por primera vez, la vi nerviosa. Después de cenar, me pidió que camináramos por el jardín. Hacía años que no lo hacíamos. Caminamos en silencio durante 2 vueltas. Luego se detuvo. Carmen, dijo en voz baja, ¿qué harías si alguien te traicionara? Lo miré a los ojos. Me aseguraría de que lo lamentara. En silencio. Asintió una vez. Se veía más pequeño de lo que recordaba. Pasó una semana. Natalia seguía con su actuación de embarazo, acariciándose el vientre, suspirando dramáticamente, evitando la cafeína. Pero algo en sus ojos había cambiado. Sabía que Javier la había escuchado. No sabía qué pensaba hacer él, y ese miedo la hacía cometer errores. Comenzó a acusarlo de cosas, infidelidades imaginarias, cuentas secretas, mensajes ocultos. Era irónico en realidad. Estaba proyectando sus propias mentiras sobre él, tratando de adelantarse al desastre. Javier, por su parte, se volvió impredecible. Dejó de hablar de apartamentos, dejó de ir al gimnasio, pasaba horas encerrado en su despacho. Me lo imaginaba revisando mensajes, recibos, quizás incluso aquel viejo acuerdo prenupcial. Demasiado poco, demasiado tarde. Una tarde, volví del supermercado y los encontré gritando en la cocina. ¡Me usaste!, gritó él, con los puños cerrados a los lados. La cara de Natalia estaba manchada por el llanto, pero el rímel seguía intacto. «Me prometiste una vida. Prácticamente me rogaste que me mudara contigo. No actúes como si te hubiera engañado. Dijiste que estabas embarazada. Podría estarlo. ¿Podrías?» Dejé las bolsas despacio y carraspeé. Ambos se congelaron. «Compré salmón», dije en voz baja. «Se va a echar a perder si no lo guardo». Ninguno respondió. Natalia subió furiosa. Javier la siguió unos minutos después. Esa noche, dejé un pequeño sobre blanco sobre el escritorio de Javier. Dentro había extractos de sus cuentas bancarias, registros de los gastos de Natalia, transferencias a su cuenta con emojis, recibos de boutiques, spas, hoteles. Resalté uno en particular,
Un cargo de una clínica de fertilidad. A nombre de Natalia. A la mañana siguiente, Javier parecía no haber dormido. No está embarazada, dijo sin mirarme. Asentí. Lo sé. Me dijo que estaba congelando óvulos, que era por nuestro futuro, pero era parte de una colaboración con una marca. Le dieron un bono por referidos. Revolví la crema en mi café. Deberías tener más cuidado con en quién confías. Se sentó con pesadez. Carmen, no sé lo que he hecho. Lo miré entonces, de verdad. Estaba más delgado, pálido, con ojeras profundas, y por primera vez desde que perdimos a Lucía, volvió a parecer humano. No poderoso, no arrogante, solo roto. Pero no lo consolé. Le entregué un sobre. Esto es de Marta. Es el borrador preliminar del divorcio. Parpadeó, atónito. ¿Qué? Solicitaré pensión conyugal, la propiedad de la casa y compensación por daño emocional y mal manejo financiero. ¿Lo dices en serio? Más que nunca. Se levantó, empezó a caminar de un lado a otro. Podemos hablar. Podemos arreglar algo. No tienes que hacer esto, Carmen. Podemos. Tú ya lo hiciste, lo interrumpí. Yo solo lo estoy haciendo oficial. Me miró, buscando algún rastro de la mujer que creía que aún vivía en esta casa, la que lloraba sola en la habitación de Lucía, la que se congeló cuando él dijo que estaba rota, pero esa mujer ya no vivía aquí. Esa noche, Javier no se fue. Caminó de un lado a otro. Murmuraba. Se tomó 3 vasos de whisky sin hielo y durmió en el sofá, aún con la ropa del trabajo. Natalia, en cambio, estuvo callada por primera vez en semanas. No gritó, no lloró, no reclamó. Se encerró en el baño de visitas por más de 1 hora, y cuando salió, ya tenía una maleta medio hecha. «Esto no es lo que me prometiste», murmuró Natalia, mientras metía vestidos de diseñador en una maleta. «Todos ustedes están podridos». La observé desde el pasillo, con los brazos cruzados. ¡Qué irónico! Viniendo de la mujer que ha estado usando mi bata de baño. Natalia se giró de golpe, con los ojos encendidos. «No necesito tus sermones». «No, supongo que no», respondí tranquila. «Necesitas un trabajo. Y quizá una abogada». Se quedó inmóvil. «Firmaste como cotitular en la tarjeta de lujo que Javier abrió el mes pasado. Llevas más de 12.000 euros gastados. Él no tiene obligación legal de pagar esa deuda ahora que estamos separando las finanzas». «Eso no es cierto», soltó alterada. «Está tu nombre, tu crédito, tu problema». Su rostro palideció. Él dijo, me prometió que se encargaría. Javier dice muchas cosas. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Se fue al amanecer del día siguiente. Sin nota, sin disculpas. Solo silencio. Y el aroma de su perfume caro impregnando el recibidor. Javier intentó fingir que nunca estuvo allí. Dobló su ropa como si eso la fuera a traer de vuelta. Cortó el césped 2 veces en la misma semana. Preparó tostadas francesas para desayunar, como solía hacer cuando Lucía era niña, aunque ahora la cocina resonaba de vacío. Pero yo no me ablandé. Los vecinos empezaron a hacer preguntas. Chari, la de enfrente, me pilló en el buzón y se acercó demasiado. ¿Es cierto? ¿Ella se fue? Asentí, manteniendo las respuestas breves. Los rumores crecieron. Algunos creyeron que por fin había tenido suficiente. Otros que Javier fue infiel y Natalia lo abandonó. Que hablen. Siguiendo el consejo de Marta, programé una inspección formal de la casa para la mediación financiera. Javier se enfureció. «Estás convirtiendo esto en una guerra», siseó. «No», respondí entrando en la habitación de Lucía. «Tú lo hiciste cuando dejaste que otra durmiera aquí mientras yo aún lloraba». Se estremeció. Creo que, por primera vez, entendió la magnitud de lo que hizo. No solo fue traición, fue profanación. Convirtió nuestra vida en un teatro para una niña que jugaba a ser mujer. Unos días después, recibí un correo del abogado de Javier. Quería mediación en lugar de juicio. Estaba cediendo.
Pero yo no buscaba solo paz. Buscaba un cierre limpio, uno donde saliera entera. Llamé a Marta. Vamos a por todo. La casa, los coches y los fondos restantes de la cuenta de inversión conjunta. Tienes el caso para lograrlo, respondió. ¿Y las pruebas? Miré las paredes que antes estaban llenas de los dibujos de Lucía, ahora desnudas, frías. Esa casa se había convertido en un mausoleo, pero antes de dejarla atrás, me aseguraría de que él nunca atravesara esas puertas sin recordar quién fue la verdadera dueña. La mediación fue un jueves gris, apropiadamente sombrío. Javier se sentó frente a mí, con un traje que ya no le quedaba bien. Parecía más pequeño, no físicamente, sino en presencia. No discutió. Marta expuso nuestros términos, clara, firme. Propiedad total de la casa, los vehículos, las inversiones restantes. Sin oposición. Javier firmó. Su abogado lo miró, sorprendido por la rapidez. Carmen Morales ya no era la que rogaba por amor, espacio o respeto. Al salir, Javier me detuvo en el pasillo. ¿Siempre fue tan fácil para ti ser así de fría? Lo miré con firmeza. Number 2 me hiciste así. Solo aprendí a sobrevivir. Asintió, los labios apretados, como si tragara veneno, tal vez remordimiento. 2 días después, la transferencia de bienes fue oficial. Me paré en el centro del salón, mi salón, con el suelo vacío bajo mis pies. Eliminé cada rastro de él, cada foto compartida, cada mancha de café, incluso el golpe en la pared de la última pelea por los planes universitarios de Lucía. Reparado, pintado, borrado. Pero yo recordaba, siempre recordaría, y aún así, me sentía limpia. Entré por última vez a la habitación de Lucía. La luz se filtraba por las cortinas rosas que ella eligió a los 16, suaves, apenas descoloridas. Su libro favorito aún estaba en el estante, con el lomo doblado, las páginas marcadas. No había tocado nada durante todo este tiempo. Hasta ahora. Guardé sus diarios con cuidado, uno por uno, en un baúl de cedro que había mandado restaurar. No se trataba de soltar. Se trataba de aferrarse de la forma correcta, sin dolor, sin fingir que nada ocurrió. Recorrí cada rincón de la casa, tranquila, colocando notas adhesivas en todo lo que ya no necesitaba. El sofá donde Javier y Natalia se sentaban como una parodia de pareja. El colchón que él decía que era perfecto para la espalda. Incluso la vieja licuadora que compró durante una de sus fases saludables. Todo eso, fuera. La venta del mobiliario ya estaba agendada. Me quedaría solo con lo que realmente importaba. Esa tarde, llamé a una agente inmobiliaria. Se llamaba Diana. Tenía ojos amables y no se inmutó cuando le dije, «Es hora de vender». «Esta casa es hermosa», comentó, «pero pareces muy lista para dejarla atrás». «Lo estoy», dije. Y lo estaba. No dejaría que esta casa fuera el monumento de lo que me arrebataron. Haría que fuera el comienzo de lo que yo elegía. El cartel de «Se vende» se colocó un martes por la mañana, tranquilo. Lo observé desde la ventana de la cocina, tomando té, igual que cuando solía ver a Lucía ir hacia la parada del autobús. Pero esta vez no me sentí vacía. Me sentí lista. La casa se vendió rápido. Demasiado rápido, en realidad. Los compradores eran una pareja joven, que esperaba su primer hijo. Cuando la esposa entró en la antigua habitación de Lucía y exclamó, «Esto sería perfecto para el bebé». Sonreí. Una sonrisa verdadera, profunda, de esas que no había sentido en años. Dejé las cortinas de lavanda. Empacar la última caja no se sintió como un final, sino como una victoria silenciosa. No lloré, solo susurré a Dios, no solo a las paredes, sino a la mujer que fui dentro de ellas, la que callaba, la que se doblaba en dos para sostener una vida que se desmoronaba. Esa mujer no venía conmigo. 2 semanas después me mudé a una casita junto al mar. Nada lujoso, solo lo suficiente. Volví a pintar, mal, pero con alegría. Caminaba cada mañana,
Veía la marea ir y venir. Hice amistad con Margarita, una viuda que vendía flores en el muelle. Hablábamos de pérdidas, limones y lirios. Una mañana, envié un solo sobre a Javier. Dentro había una foto de Lucía en el jardín, sonriendo con el sol en el rostro. En la parte de atrás escribí: ella merecía algo mejor. Y ahora, yo también.